Hola, ¿cómo están? Soy José Manuel Martínez, soy el jefe de redacción de Expansión, de la revista Expansión, Obras y Manufactura, y hoy tenemos un tema que está generando mucho ruido y que no es para menos. El peso mexicano se está depreciando y está llegando al menudeo a niveles de 20 pesos con 17 centavos, un máximo histórico, mientras que el dólar interbancario, el que se utiliza para operaciones al mayoreo, se encuentra en estos momentos en más de 19 pesos con 70 centavos. ¿Qué ha pasado? Si vemos esta gráfica que tenemos en nuestro sitio Expansión MX, podemos ver cómo abrió el mercado el día de hoy el dólar interbancario. Es las operaciones al mayoreo, son operaciones de más de $10,000 y que evidentemente efectúan principalmente las empresas. Así abrió en 19 pesos con 66 centavos. A lo largo del día hemos visto cómo ha subido a 19.71, bajó un poco, ha sido una sesión volátil y ha subido a partir principalmente desde las 10:55 de la mañana a este 19.80 y en estos momentos bajó un poquito, se ubica en 19.86 pero ha alcanzado un máximo de 19.88 pesos. Ha sido una sesión sumamente volátil. ¿Y esto por qué sucede? La volatilidad porque muchos la aprovechan, los especuladores principalmente, pero hay razones de fondo que hacen que no solo el peso mexicano se esté depreciando frente al dólar, sino que otras monedas en el mundo estén en esta misma situación, por tres factores principalmente. El primero de ellos es que mañana el Banco Central estadounidense decidirá si aumenta su tasa de interés o no. Las probabilidades son menores en que las aumente mañana y posiblemente lo pueda hacer en el mes de diciembre cuando tiene otra reunión importante y que definir esto. ¿Qué ha sucedido? A lo largo de los últimos años, después de la crisis de 2008, el Banco Central estadounidense dejó la tasa de interés prácticamente en ceros. ¿Para qué? Para que la inversión, para que los créditos fluyan y se genere un crecimiento económico. Llegamos al año 2015 y este crecimiento económico empieza a consolidarse. Por lo tanto, considera el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, que es momento de aumentar las tasas de interés, porque de continuar bajas, pues evidentemente los rendimientos de los inversionistas son pocos y se crearía en el largo plazo otra crisis. Ese es uno de los elementos. El otro elemento que viene a generar mucho ruido es el proceso electoral en Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos en el próximo 8 de noviembre. Y no generaban tanto ruido, pero ahora hay un candidato, Donald Trump, republicano, que tiene un discurso radical, y un discurso radical en contra del libre comercio, en contra de los migrantes, en contra de lo que ha beneficiado en gran parte a la economía mundial, pero que evidentemente tiene efectos en los empleos de su país, en la generación de crisis, etcétera. Así que este elemento está generando mucho ruido. ¿Y por qué? Pues lo sabemos. México depende mucho de Estados Unidos. Y una política radical de este tipo, que pudiera bloquear el comercio, que pudiera poner impuestos adicionales a las importaciones de mercancías mexicanas en Estados Unidos, pues genera mucho ruido. Además de que en las encuestas se ha cerrado la brecha entre Donald Trump, el candidato republicano, y Hillary Clinton, la candidata demócrata. Esta brecha se ha cerrado y veremos qué sucede el próximo lunes 26 de septiembre, cuando sea el primer debate entre estos dos candidatos presidenciales. El tercer factor, y que incluye mucho a México, es el hecho de que en los últimos años, en esta administración y en la anterior que empezó, el crecimiento de la deuda mexicana ha sido mucho más acelerado. ¿Y eso qué ha significado? Que estemos gastando más de lo que en realidad está ingresando. Y esto se está fondeando con deuda. Así que las finanzas públicas, en primer punto, son las que están teniendo un déficit que evidentemente preocupa a los analistas. Esta relación que tenemos entre los ingresos y los egresos está siendo mal vista y evidentemente hay un compromiso hasta ahora del gobierno mexicano para que en los próximos años esto se balancee, que nuestros ingresos sean similar a nuestros egresos. Pero pues esto es una promesa todavía y en lo que se cumple, pues ese nerviosismo se presenta. Así que vemos que el dólar está en 20 pesos con 17 centavos, el dólar para ti o para mí. ¿Cómo podemos enfrentar esta depreciación de nuestra moneda que evidentemente puede afectar un futuro a nuestras finanzas? Primero, mantengamos calma. Es una depreciación fuerte, pero si tú no tienes que comprar un boleto de avión, si no vas a viajar al extranjero, si no vas a comprar un aparato electrodoméstico, pues no tiene mucho caso que te preocupes, porque según los analistas, una vez pasando estos elementos, pudiera venir una nueva apreciación de nuestra moneda. Claro, si Donald Trump no gana, la apreciación podría ser mucho mayor. De hecho, hay analistas que están viendo que para el cierre de este año,
el tipo de cambio pudiera cerrar en alrededor de 17.80, máximo 18, y para el 2017 lo ven en 18.20, más o menos es el consenso. Así que lo primero es, si no tienes que hacer ninguna de estas cosas, viajar, comprar un artículo electrodoméstico que principalmente vienen con componentes importados, no te preocupes, mantén la calma, no te estará afectando a ti de forma inmediata. Eso sí, a futuro, y hay analistas que ven que la inflación pueda tener un impacto, puesto que muchos de los productos que consumimos son importados y se tasan y se compran en dólares. Segundo, ¿qué puedes hacer si tú tienes precisamente un viaje planeado y ahora que ya estás seguramente investigando los precios de los boletos para viajar en diciembre, en las vacaciones de diciembre? Pues igual, empieza a ver las cotizaciones, empieza a ver los precios de los boletos, pero aguántate un poco quizá en que se supere este periodo de volatilidad. Mañana es la decisión de la Fed, mañana se podría eliminar uno de los elementos de estos tres elementos que te he mencionado que están generando incertidumbre. Si mañana la Fed decide no aumentar sus tasas y además dice, posiblemente lo podamos hacer en diciembre, ya hay un elemento menos de incertidumbre y quizá el tipo de cambio tenga una menor presión, pero eso no lo podremos predecir bien, sino hasta que suceda este hecho. Segundo, pues sigue checando los boletos de avión, sigue checando esas cotizaciones, vete por el más barato evidentemente y que no te cueste tanto tiempo, porque también está el factor de que te puede costar más tiempo hacer escalas y demás, y verifica todos estos precios. Si tienes la necesidad de comprar un artículo, un dispositivo, una computadora, un smartphone, pues yo te diría que mejor te aguantes. Porque evidentemente ahorita con el tipo de cambio ya hay varias empresas que desde antes han anunciado el incremento de los precios. Así que pues si estás muy emocionado en comprarte el último dispositivo de moda, aguanta mejor hasta que los precios un poco del tipo de cambio se estabilicen. No creo que bajen, pero por lo menos no tendrás esa presión psicológica de que vas a comprar un producto que te va a salir mucho más caro. Y tercero, planea. Evidentemente, ese viaje de diciembre, esa compra, tienes que planearla mejor, ahorrar, tener un ahorro que pueda sustentar si es que lo vas a adquirir a crédito, para que no destines más del 30% de tu ingreso a la compra de un bien que vas a pagar durante varios meses. Esto es uno de los consejos que principalmente dan los expertos, mantener la calma, evaluar y sobre todo planear esas compras si es que son urgentes. El tipo de cambio que permite precisamente asumir estos golpes de una forma mucho más eficiente, tendrá periodos de volatilidad todavía mucho más fuertes conforme se acerque el proceso electoral de Estados Unidos el próximo 8 de noviembre. De hecho, ahorita la moneda mexicana, según nuestros periodistas que están investigando en Expansión MX, es la que mayor depreciación tiene entre las monedas de mayor transacción. Acumula en lo que va del año más de 13% de caída, incluso más fuerte la caída del peso mexicano que la libra esterlina, y eso hace evidente que tenemos serios problemas tanto externos como desde luego internos, y por eso la moneda mexicana se está depreciando hasta ese grado. Si tenemos algunas preguntas de quienes nos están siguiendo en nuestra cuenta de Facebook de Expansión, y es principalmente los insumos. ¿Consideras que los inversionistas podemos tener algún beneficio a largo plazo? Como en todo en la economía hay ganadores y perdedores. Cuando la moneda mexicana se deprecia, se abaratan los artículos que se hacen en México y tienen oportunidad de venderse de un precio mucho más bajo en el exterior. Por el contrario, también los productores internos que importan insumos, pues tendrán que pagar más por ellos. Es decir, no todo puede ser un beneficio ni es todo un maleficio para todos. Entonces, en este aspecto, pues sí, podemos ganar un poco de competitividad de nuestros productos ya manufacturados que se van al exterior, pero al mismo tiempo podemos tener incremento en algunos precios de algunos productos que son principalmente importados, como los que decía, o que tienen componentes de importación, como pueden ser una computadora o un teléfono inteligente. Así que se balancea mucho esto. El gobierno mexicano, por ejemplo, tiene un beneficio en el sentido de que al tener ingresos petroleros que les pagan en dólares, pues tiene mayores ingresos en pesos. Sin embargo, su deuda, una buena parte, pues está en moneda extranjera, en dólares, y entonces tendrá que pagar más pesos para cubrir esa deuda. Así que siempre hay beneficios y maleficios. En este momento quizá esté un poco la balanza equilibrada y haya un poco más de maleficios, porque evidentemente muchas empresas tendrán que cerrar ahorita sus contratos y tendrán que pagar mucho más pesos.
Rosy Guerrero nos pregunta qué hacemos los dentistas con nuestros insumos que están valuados en dólares. Pues es uno de los aspectos sin duda más preocupantes, sobre todo para profesionistas como tú, Rosy. Lo que hay que hacer, uno es, si puedes detener esa adquisición hacia unos meses más adelante, es mejor para que se elimine esa incertidumbre y puedas tú ver qué es lo que sucede mañana en la reunión de la Reserva Federal, del Comité de Mercado Abierto, y posteriormente el 8 de noviembre con el resultado de las elecciones. Si tu contrato ya lo tienes, híjoles, pues lo que puedes es negociar quizá un poco el pago con tu proveedor, pero eso sí es mucho más complejo. Hay otros instrumentos que quizás son un poco para empresas más grandes, que son las coberturas, que puedes adquirir tú una cobertura a cierto nivel del tipo de cambio, pero pues evidentemente tiene un costo, es como un seguro, y tú te puedes cubrir con el dólar a 18 pesos con 20 centavos, por ejemplo, pero tienes que pagar una prima para ello. Así que si puedes aguantar y vivir con tus insumos de aquí a unas semanas más, en lo que tiene mucho mejor definición esto, te recomendaría eso. O pactar con tu proveedor la adquisición quizá de un volumen más importante a un pago pues de diversas parcialidades para que tú puedas cubrir oportunamente esto y te vayas financiando con los ingresos de tus consultas. Sin duda es un elemento importante el que ustedes, los compradores de insumos importados, pues tienen ahorita, y es una de las principales preocupaciones, pero lo que te recomendaría es que vieras con tu proveedor y analizaras también pues qué tanto se van a extender tus pagos para que también pues tengas, en dado caso, que realizar consultas adicionales a las que tradicionalmente realizas. Si tenemos más preguntas, estaría perfecto. Lo que sí les recomiendo es seguir también las noticias. Para muchos, la reunión de la Fed, por ejemplo, no era preponderante, no lo considerábamos. Ahora es un elemento interesante que va a ocurrir mañana. La economía mexicana está muy ligada al estadounidense y pues eso hace que precisamente nuestra moneda sea fuertemente golpeado. Chelo Chabra nos dice, ni quiero comprar, pero aumenta la canasta básica. No necesariamente aumenta el precio de la canasta básica. Pese a todo, México, aunque importa muchos alimentos, los precios de los productos en general se han mantenido. Sí ha habido un alza en los precios de forma anualizada. Hemos visto que llegamos el año pasado a una inflación de 2.13% y ahorita está en casi 2.8%. Ha habido ese incremento. Los precios de la canasta básica, por lo general, sobre todo los agropecuarios, varían mucho y vemos cómo el jitomate puede despuntar mucho por diversos factores, tanto de importación como de exportación, como de la producción propia y el clima. Pero a largo plazo luego tienden a estabilizarse. Lo vimos con el precio del jitomate, del limón, el precio del aguacate, que incluso también reportamos en Expansión MX. Así que hay granos incluso que han bajado de precio y estos insumos han sido también la forma en que se han balanceado los precios, porque si bien algunos insumos han subido, otros también, como muchos granos, han bajado. Así que por lo pronto la canasta básica no se ve fuertemente afectada. Sí debemos de ver cada quien nuestra inflación, porque no consumimos, hay personas que más del 50% de su ingreso lo dedican a alimentación y transporte, hay otras personas que son el 20 o 30%, así que la variación en los precios les pega de una forma muy diferente. Por lo pronto, y de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, la canasta básica no tiene una variación tan fuerte. Y pues bueno, chicos, los invito a consultar Expansión MX en nuestras cuentas de Twitter y de Facebook. Cualquier duda, háganosla saber y nosotros estaremos trabajando con todo este amplio equipo de reporteros para que puedan ser resueltas y que podamos darles algunas soluciones y sobre todo mantenerlos informados en el momento de cómo está cotizándose el tipo de cambio, cómo está el peso, cómo está el dólar, cómo están otras monedas y cómo está la economía mexicana. Hasta la próxima. Un candidato, Donald Trump, republicano, que tiene un discurso radical, y un discurso radical en contra del libre comercio, en contra de los migrantes, en contra de lo que ha beneficiado en gran parte a la economía mundial, pero que evidentemente tiene efectos
en los empleos de su país, en la generación de crisis, etcétera. Así que este elemento está generando mucho ruido. ¿Y por qué? Pues lo sabemos. México depende mucho de Estados Unidos. Y una política radical de este tipo, que pudiera bloquear el comercio, que pudiera poner impuestos adicionales a las importaciones de mercancías mexicanas en Estados Unidos, pues genera mucho ruido. Además de que en las encuestas se ha cerrado la brecha entre Donald Trump, el candidato republicano, y Hillary Clinton, la candidata demócrata. Esta brecha se ha cerrado y veremos qué sucede el próximo lunes 26 de septiembre, cuando sea el primer debate entre estos dos candidatos presidenciales. El tercer factor, y que incluye mucho a México, es el hecho de que en los últimos años, en esta administración y en la anterior que empezó, el crecimiento de la deuda mexicana ha sido mucho más acelerado. ¿Y eso qué ha significado? Que estemos gastando más de lo que en realidad está ingresando. Y esto se está fondeando con deuda. Así que las finanzas públicas, en primer punto, son las que están teniendo un déficit que evidentemente preocupa a los analistas. Esta relación que tenemos entre los ingresos y los egresos está siendo mal vista, y evidentemente hay un compromiso hasta ahora del gobierno mexicano para que en los próximos años esto se balancee, que nuestros ingresos sean similar a nuestros egresos. Pero pues esto es una promesa todavía, y en lo que se cumple, pues ese nerviosismo se presenta. Así que vemos que el dólar está en 20 pesos con 17 centavos, el dólar para ti o para mí. ¿Cómo podemos enfrentar esta depreciación de nuestra moneda, que evidentemente puede afectar un futuro a nuestras finanzas? Primero, mantengamos calma. Es una depreciación fuerte, pero si tú no tienes que comprar un boleto de avión, si no vas a viajar al extranjero, si no vas a comprar un aparato electrodoméstico, pues no tiene mucho caso que te preocupes, porque según los analistas, una vez pasando estos elementos, pudiera venir una nueva apreciación de nuestra moneda. Claro, si Donald Trump no gana, la apreciación podría ser mucho mayor. De hecho, hallar y sobre todo planear esas compras si es que son urgentes. El tipo de cambio que permite precisamente asumir estos golpes de una forma mucho más eficiente, tendrá periodos de volatilidad todavía mucho más fuertes conforme se acerque el proceso electoral de Estados Unidos el próximo 8 de noviembre. De hecho, ahorita la moneda mexicana, según nuestros periodistas que están investigando en Expansión MX, es la que mayor depreciación tiene entre las monedas de mayor transacción. Acumula en lo que va del año más de 13% de caída, incluso más fuerte la caída del peso mexicano que la libra esterlina, y eso hace evidente que tenemos serios problemas tanto externos como desde luego internos, y por eso la moneda mexicana se está depreciando hasta ese grado. Tenemos algunas preguntas de quienes nos están siguiendo en nuestra cuenta de Facebook de Expansión, y es principalmente los insumos. ¿Consideras que los inversionistas podemos tener algún beneficio a largo plazo? Como en todo en la economía, hay ganadores y perdedores. Cuando la moneda mexicana se deprecia, se abaratan los artículos que se hacen en México y tienen oportunidad de venderse de un precio mucho más bajo en el exterior. Por el contrario, también los productores internos que importan insumos, pues tendrán que pagar más por ellos. Es decir, no todo puede ser un beneficio ni es todo un maleficio para todos. Entonces, en este aspecto, pues sí, podemos ganar un poco de competitividad de nuestros productos ya manufacturados que se van al exterior, pero al mismo tiempo podemos tener incremento en algunos precios de algunos productos que son principalmente importados, como los que decía, o que tienen componentes de importación, como pueden ser una computadora o un teléfono inteligente. Así que se balancea mucho esto. El gobierno mexicano, por ejemplo, tiene un beneficio en el sentido de que al tener ingresos petroleros que les pagan en dólares, pues tiene mayores ingresos en pesos. Sin embargo, su deuda, una buena parte, pues está en moneda extranjera, en dólares, y entonces tendrá que pagar más pesos para cubrir esa deuda. Así que siempre hay beneficios y maleficios. En este momento quizá esté un poco la balanza equilibrada y haya un poco más de maleficios, porque... Hola, ¿cómo están? Soy José Manuel Martínez, soy el jefe de redacción de Expansión, de la revista Expansión, Obras y Manufactura, y hoy tenemos un tema que está generando mucho ruido y que no es para menos.
El peso mexicano se está depreciando y está llegando al menudeo a niveles de 20 pesos con 17 centavos, un máximo histórico, mientras que el dólar interbancario, el que se utiliza para operaciones al mayoreo, se encuentra en estos momentos en más de 19 pesos con 70 centavos. ¿Qué ha pasado? Si vemos esta gráfica que tenemos en nuestro sitio Expansión MX, podemos ver cómo abrió el mercado el día de hoy el dólar interbancario. Es las operaciones al mayoreo, son operaciones de más de 10,000 dólares y que evidentemente efectúan principalmente las empresas. Así abrió en 19 pesos con 66 centavos. A lo largo del día hemos visto cómo ha subido a 19.71, bajó un poco, ha sido una sesión volátil y ha subido a partir principalmente desde las 10:55 de la mañana a este 19.80 y en estos momentos bajó un poquito, se ubica en 19.86 pero ha alcanzado un máximo de 19.88 pesos. Ha sido una sesión sumamente volátil. ¿Y esto por qué sucede? La volatilidad porque muchos la aprovechan, los especuladores principalmente, pero hay razones de fondo que hacen que no solo el peso mexicano se esté depreciando frente al dólar, sino que otras monedas en el mundo estén en esta misma situación, por tres factores principalmente. El primero de ellos es que mañana el Banco Central estadounidense decidirá si aumenta su tasa de interés o no. Las probabilidades son menores en que las aumente mañana y posiblemente lo pueda hacer en el mes de diciembre cuando tiene otra reunión importante y que definir esto. ¿Qué ha sucedido? A lo largo de los últimos años, después de la crisis de 2008, el Banco Central estadounidense dejó la tasa de interés prácticamente en ceros. ¿Para qué? Para que la inversión, para que los créditos fluyan y se genere un crecimiento económico. Llegamos al año 2015 y este crecimiento económico empieza a consolidarse. Por lo tanto, considera el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, que es momento de aumentar las tasas de interés, porque de continuar bajas, pues evidentemente los rendimientos de los inversionistas son pocos y se crearía en el largo plazo otra crisis. Ese es uno de los elementos. El otro elemento que viene a generar mucho ruido es el proceso electoral en Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos en el próximo 8 de noviembre. Y no generaban tanto ruido, pero ahora hay que evidentemente muchas empresas tendrán que cerrar ahorita sus contratos y tendrán que pagar mucho más pesos. Rosy Guerrero nos pregunta qué hacemos los dentistas con nuestros insumos que están valuados en dólares. Pues es uno de los aspectos sin duda más preocupantes, sobre todo para profesionistas como tú, Rosy. Lo que hay que hacer, uno es, si puedes detener esa adquisición hacia unos meses más adelante, es mejor para que se elimine esa incertidumbre y puedas tú ver qué es lo que sucede mañana en la reunión de la Reserva Federal, del Comité de Mercado Abierto, y posteriormente el 8 de noviembre con el resultado de las elecciones. Si tu contrato ya lo tienes, híjoles, pues lo que puedes es negociar quizá un poco el pago con tu proveedor, pero eso sí es mucho más complejo. Hay otros instrumentos que quizás son un poco para empresas más grandes, que son las coberturas, que puedes adquirir tú una cobertura a cierto nivel del tipo de cambio, pero pues evidentemente tiene un costo, es como un seguro, y tú te puedes cubrir con el dólar a 18 pesos con 20 centavos, por ejemplo, pero tienes que pagar una prima para ello. Así que si puedes aguantar y vivir con tus insumos de aquí a unas semanas más, en lo que tiene mucho mejor definición esto, te recomendaría eso. O pactar con tu proveedor la adquisición quizá de un volumen más importante a un pago pues de diversas parcialidades para que tú puedas cubrir oportunamente esto y te vayas financiando con los ingresos de tus consultas. Sin duda es un elemento importante el que ustedes, los compradores de insumos importados, pues tienen ahorita y es una de las principales preocupaciones, pero lo que te recomendaría es que vieras con tu proveedor y analizaras también pues qué tanto se van a extender tus pagos para que también pues tengas en dado caso que realizar consultas adicionales a las que tradicionalmente realizas. Si tenemos más preguntas, estaría perfecto. Lo que sí les recomiendo es seguir también las noticias. Para muchos la reunión de la Fed, por ejemplo, no era preponderante, no lo considerábamos, ahora es un elemento interesante que va a ocurrir mañana. La economía mexicana está muy ligada al estadounidense y pues eso hace que precisamente nuestra moneda sea fuertemente golpeada. Chelo Chabra nos dice, ni quiero comprar, pero aumenta la canasta básica. De analistas que están viendo que para el cierre de este año, el tipo de cambio pudiera cerrar en alrededor de 17.80, máximo 18, y para el 2017 lo ven en 18.20, más o menos es el consenso. Así que lo primero es, si no tienes que hacer ninguna de estas cosas, viajar, comprar un artículo electrodoméstico que principalmente vienen con componentes importados,
no te preocupes, mantén la calma, no te estará afectando a ti de forma inmediata. Eso sí, a futuro, y hay analistas que ven que la inflación pueda tener un impacto, puesto que muchos de los productos que consumimos son importados y se tasan y se compran en dólares. Segundo, ¿qué puedes hacer si tú tienes precisamente un viaje planeado y ahora que ya estás seguramente investigando los precios de los boletos para viajar en diciembre, en las vacaciones de diciembre? Pues igual, empieza a ver las cotizaciones, empieza a ver los precios de los boletos, pero aguántate un poco quizá en que se supere este periodo de volatilidad. Mañana es la decisión de la Fed, mañana se podría eliminar uno de los elementos de estos tres elementos que te he mencionado que están generando incertidumbre. Si mañana la Fed decide no aumentar sus tasas y además dice, posiblemente lo podamos hacer en diciembre, ya hay un elemento menos de incertidumbre y quizá el tipo de cambio tenga una menor presión, pero eso no lo podremos predecir bien, sino hasta que suceda este hecho. Segundo, pues sigue checando los boletos de avión, sigue checando esas cotizaciones, vete por el más barato evidentemente y que no te cueste tanto tiempo, porque también está el factor de que te puede costar más tiempo hacer escalas y demás, y verifica todos estos precios. Si tienes la necesidad de comprar un artículo, un dispositivo, una computadora, un smartphone, pues yo te diría que mejor te aguantes. Porque evidentemente ahorita con el tipo de cambio ya hay varias empresas que desde antes han anunciado el incremento de los precios. Así que pues si estás muy emocionado en comprarte el último dispositivo de moda, aguanta mejor hasta que los precios un poco del tipo de cambio se estabilicen. No creo que bajen, pero por lo menos no tendrás esa presión psicológica de que vas a comprar un producto que te va a salir mucho más caro. Y tercero, planea. Evidentemente, ese viaje de diciembre, esa compra, tienes que planearla mejor, ahorrar, tener un ahorro que pueda sustentar si es que lo vas a adquirir a crédito, para que no destines más del 30% de tu ingreso a la compra de un bien que vas a pagar durante varios meses. Esto es uno de los consejos que principalmente dan los expertos, mantener la calma, evaluar